Pueblo de Ecuador, hoy estamos abordando un tema de trascendental importancia para el destino de Ecuador, el tema de los derechos humanos. Cuando hablamos de la política, estamos hablando también de la democracia, de aquella a la que los griegos, en su expresión, manifestaban el derecho del pueblo y gratos poder. Y al hablar de los derechos políticos, se referían a sus roles y a su sufragio, el derecho a elegir y ser elegido. La política es una de las más nobles y más elevadas las funciones del ser humano, porque la política es el instrumento a través del cual se busca encontrar el camino de solución a los grandes problemas del hombre. Y hoy, al tratar del problema de los derechos políticos, estamos completamente claros que las leyes son vibrantes, las leyes son cambiantes y estamos sujetos a los procesos sociales de cambio. Porque las leyes que existían en la ayer respecto al ejercicio de los derechos políticos, nos hemos dado cuenta cómo se han ido sujetando a los procesos de transformación y acoplándose de acuerdo a la realidad y al momento histórico en que se vive. Hoy estamos hablando del derecho al voto, de quienes en la Constitución que actualmente está en vigencia no tenían el derecho al voto. Quiero expresar firmemente, categóricamente, que el voto es sostenido y sostengo que debe ser obligatorio, con la excepción característica de facultativo en los casos que claramente consta en el proyecto. Algunos se coinciden con la norma constitucional vigente, los mayores de 65 años, los analfabetos y en lo que tiene que ver al derecho al voto de los extranjeros en forma facultativa cuando pasen los 5 años en el ejercicio de la residencia en nuestra Constitución. Igualmente el voto de los menores de 18 años y mayores de 16 años en forma facultativa. Esto creo que es fundamental para el destino del Ecuador, el que la votación sea obligatoria y facultativa como está contemplada. ¿Por qué? Porque no es posible que quienes vivimos inmersos en los problemas de esta naturaleza y que a través de la toma del poder político se puede elaborar una corriente transformadora de cambio, dejemos poder que queden al margen del ejercicio de este derecho, como también fondan los miembros de la fuerza pública. Entonces, el Estado no debe y no puede bajo ninguna circunstancia en su estatuto jurídico como es el marco constitucional dejar de establecer las características de obligatoriedad del voto. Porque dejarlo en forma facultativa significaría ¿qué cosa? Generar el marasmo, la quietud, el pasivismo, la desidia, ya que la ley, así como otorga derechos, debe también poner deberes. Si formamos parte de un problema y que se soluciona a través de la política como ciencia de la conducción de la colectividad humana, se debe ejercer a través del voto y quienes contan de acuerdo al proyecto que se ha presentado deben ejercer este legítimo derecho. Quiero referirme en forma puntual. Le pido de la manera más colegial que se ponga la hoja número 43.
el tiempo que